Seguimos, parte 3 de la clase 7 de la unidad 2. Esto es pasar en limpio cosas que ya hemos dicho. El mismo conjunto de interacciones no covalentes que antes dijimos generan al interior de la propia proteína la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, permiten también a las proteínas unirse a sus ligandos. Todo el conjunto de lo que estamos considerando interacciones no covalentes, enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos, efecto hidrofóbico, fuerzas de Van der Waals. Luego tenemos la diversidad de ligandos que tienen las proteínas. O sea, esto también ya lo adelanté. Pueden ser ligandos de las proteínas, aminoácidos, péptidos, otras proteínas, y esto es sumamente importante, lípidos, azúcares chicos o grandes, nucleótidos, ácidos nucleicos, ADN, ARN, incluso iones inorgánicos, ¿no? En la situación donde una proteína es ligando de otra proteína es súper importante, hay todas, ¿cómo les voy a decir?, redes en el sentido de conectividad de proteínas que interaccionan unas con las otras, por interacciones específicas al interior de cualquier célula viva, ¿verdad? Y después vamos a ver ejemplos de eso. Y también tenemos interacciones entre proteínas de un organismo y de otro, o de un organismo y de un virus, que en realidad no califica como organismo, ya que ahora los virus están de moda. No les puse acá, no actualicé esto para ponerles una proteína del coronavirus. Esta es una proteína de superficie del HIV en rojo, una parte de una proteína de superficie del HIV en rojo. Y esto es una parte, porque no es todo, de un anticuerpo humano, y se ve la unión específica entre una y otra. Este tipo de unión así de anticuerpos a determinados sitios, no a cualquier sitio de las proteínas de superficie de los virus, hace posible lo que se llama neutralización. O sea, el anticuerpo impide que a través de esta proteína, y en particular de este sitio que acá está escondido, impide que el virus pueda pegarse a una célula y colonizar esa célula, ¿verdad? Y por cierto, la mayor parte, pensamos, de la inmunidad al coronavirus cuando venga, debería estar dada por este tipo de interacciones, de lo que se dicen anticuerpos neutralizantes. Pero no es mi intención hablar de eso ahora, y además es muchísimo lo que todavía no se sabe. Este ejemplo estaba acá previo a la epidemia esta, pandemia esta. Bueno, tenemos una preguntita. Dice, una proteína que tiene especificidad de ligando por el monosacárido llamado galactosa forma con este compuesto, con la galactosa, un total de 10 enlaces de hidrógeno. ¿Cuántos enlaces de hidrógeno razona usted que formará con otro monosacárido llamado manosa? Y las opciones son ninguno, más de 1 y menos que 10, 10 o más que 10. Enlaces de hidrógeno como forma de interacción entre el sitio y un ligando que es un monosacárido es lo primero que tenemos que pensar justamente cuando el ligando es un monosacárido, ¿verdad? Porque se trata de una molécula siempre con muchos OH, ¿verdad? Que va a tener posibilidad de dar y aceptar enlaces de hidrógeno. Entonces la pregunta va a qué pasa si el monosacárido no es el ligando correspondiente, sino otro monosacárido, ¿verdad? Parecido pero diferente, con alguna orientación de algún OH para otro lado, en este caso. Y la respuesta correcta es que va a formar más de 1, pero menos que 10 enlaces de hidrógeno. ¿Por qué más que 1? Porque necesariamente un monosacárido tiene capacidad de formar enlaces de hidrógeno, y si el sitio de unión también tiene capacidad de formar enlaces de hidrógeno, bueno, de alguna manera se podrá acomodar para formar por lo menos 1 y seguramente más, seguramente 2, 3, por lo menos, enlaces de hidrógeno. Pero menos que 10. ¿Por qué menos que 10? Porque 10 es la cantidad que forma el ligando específico, la galactosa. Si la manosa formara con ese sitio más de 10 enlaces de hidrógeno, la fuerza de unión sería mayor que la fuerza de unión por galactosa. Entonces ya no diríamos que la proteína tiene especificidad de ligando por la galactosa, sino que tiene justamente por el otro, por la manosa. ¿Tá? Todo esto supone que prácticamente toda la interacción entre sitio de unión y ligando en estos ejemplos se da por enlace de hidrógeno.
¿tá? Y eso es una suposición razonable tratándose de monosacáridos no modificados, cosa que no lo dice en realidad la pregunta, ¿verdad? Monosacáridos típicos, digamos, prototípicos, que no tienen grupos, por ejemplo, ácido carboxílico o grupo amino, que podrían formar interacciones de tipo iónico, complejidades así. O sea, nos vamos a los monosacáridos más prototípicos, que básicamente lo que tienen son OH para interaccionar con el sitio, en la proteína. ¿Tá? Pero el punto acá es que, siendo la interacción básicamente por enlace de hidrógeno, el mayor número de enlaces de hidrógeno simultáneo dará mayor afinidad, mayor fuerza de unión, y eso será con el monosacárido que consideramos el ligando específico, y con otro monosacárido el número de interacciones y la fuerza de unión irán de ahí para abajo. Eso iba la pregunta. Bueno, entonces, hasta ahora queríamos hablar de función de proteínas. Empezamos diciendo que lo único general que podíamos decir es que las proteínas se unen específicamente a otras moléculas. Después entramos a analizar ese específicamente, hablamos de sitio de unión, de ligando, de especificidad, de afinidad, de interacciones simultáneas no covalentes. Está bien, con eso pusimos los cimientos para hablar de funciones de proteínas, pero todavía no dijimos nada realmente funcional, ¿no? Porque lo que dijimos es la proteína se une al ligando. Pero se une y después ¿qué? ¿Qué consecuencias funcionales tiene eso? Y en eso justamente es lo que vamos a entrar ahora, en las consecuencias funcionales que tiene la unión de proteína al ligando. Los ejemplos posibles son infinitos. Entonces lo que tratamos de hacer es como clasificar muy groseramente las funciones según la consecuencia más inmediata, más directa de la unión de la proteína al ligando. ¿Tá? Y entonces esa consecuencia inmediata, directa, puede ser un proceso de catálisis enzimática, un desplazamiento de un segundo ligando, un cambio de conformación en la proteína, un cambio de localización en la proteína. Y hay otras posibilidades menores, pero esas son como las 4 más gruesas. Esto dicho así no se entiende mucho, pero lo vamos a ir entendiendo a lo largo de lo que queda de esta clase. Quizá de esas 4 grandes posibilidades, lo que a ustedes les resulte más intuitivo por cosas que han visto en secundaria es la posibilidad de una catálisis enzimática. La proteína se une al ligando y entonces cataliza un cambio químico en el ligando. Eso es lo que está representado en esta diapositiva acá. Tenemos la proteína, que en este caso es una enzima, pero recordemos que no todas las proteínas son enzimas. La proteína, que en este caso es una enzima, está representada en azul y su ligando está representado en rojo. Este es el sitio de unión, se une y eso favorece, acelera un cambio químico en ese ligando que en este ejemplo particular corresponde a que el ligando sea dividido en 2 moléculas más pequeñas. Esto perfectamente podría ser el caso de una enzima que catalice una hidrólisis en esta molécula que acá está representada en rojo, que entonces se divide en 2 moléculas más pequeñas. En el caso de que el ligando se una a la proteína y eso ocasione en forma catalizada un cambio en el ligando, este ligando más específicamente le llamamos sustrato de la reacción enzimática y luego estos son los productos de la reacción enzimática, ¿verdad? Todos los sustratos de las enzimas necesariamente tienen que ser ligandos de las enzimas, porque las enzimas no actúan a distancia, sino que tienen que unirse a lo que es el sustrato.
de la reacción para catalizar el cambio en ese sustrato. Después van a ver catálisis enzimática con Gustavo mucho mejor. Esto es nada más que una especie de sinopsis de eso. No todos los ligandos de las enzimas son sustratos, porque las enzimas son complejas, a veces tienen sitios que no son el sitio activo enzimático, donde se pueden unir otras moléculas que sirven para, yo que sé, por ejemplo, regular la actividad de la enzima y que no son sustratos de esa enzima. Pero yo no quiero adelantar más cosas de la parte enzimática, porque no es a eso a lo que quiero ir. Lo que quiero es simplemente ir al concepto de que a esa pregunta de se une la proteína a su ligando y entonces qué consecuencia funcional hay, una respuesta posible, una parte de la respuesta, no toda, es que ese ligando puede cambiar químicamente en forma catalizada por la enzima, por la proteína. Si la proteína es una enzima y ese ligando en particular es sustrato de esa enzima. ¿Tá? Para bajar un poquito más esto a tierra, vamos a poner un ejemplo X de 1000 que podría haber. Esta enzima se llama la acetilcolinesterasa. No pretendo que sepan el nombre ni que sepan nada en particular de ella, es para dar un ejemplo. Es una enzima que tiene dos subunidades, acá representadas en verde y en rojo. Sobre la subunidad representada en verde está el sitio de unión para el sustrato, o sea, el sitio activo enzimático, y el sustrato es esta pequeña molécula acá, que se llama acetilcolina. ¿Qué vemos en esta molécula? Ya que estamos, vemos un grupo éster carboxílico acá, cédula enlace O o C, y acá vemos un nitrógeno con carga positiva unido a 4 átomos de carbono. Esto es lo que se llama, es un grupo químico que se llama un amonio cuaternario. Bien, ¿cuál es la reacción enzimáticamente catalizada en este caso? Es la hidrólisis de la acetilcolinesterasa. La hidrólisis en particular del grupo éster carboxílico de la acetilcolinesterasa, que está representada acá. Esta hidrólisis, que por supuesto ocurriría espontáneamente, pero a una velocidad sumamente lenta, y ocurre a una velocidad mucho más rápida en presencia de la enzima, esta hidrólisis libera CH3COOH, ácido etanoico, ácido acético, y del otro lado libera esta molécula que se llama colina, que tiene el amonio cuaternario y tiene un grupo alcohol, ¿verdad? Recordemos que el éster carboxílico se hidroliza a ácido carboxílico y alcohol. Bien, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Para qué sirve esto biológicamente? Bueno, acá tenemos que meternos en cosas de las que ustedes no tienen por qué saber nada y que son simplemente para darle color, para darle contexto biológico a todo esto. Cuando una neurona le tiene que transmitir a una célula muscular la orden de contraerse, lo hace liberando moléculas de acetilcolina a través de estas puntitas, digamos patitas de las neuronas que se llaman terminales nerviosas, que tocan la célula muscular. La célula muscular tiene en su superficie una proteína que tiene por ligando a la acetilcolina, la reconoce y transmite una señal para dentro de la célula muscular que hace que esa célula se contraiga. Esto es mucho más complicado, pero bueno, por ahora, para esto, para donde estamos, basta esto. El punto es que la acetilcolina, que es la molécula que va a dar al músculo la señal de contraerse, así como cumple su función de dar esa señal, tiene que ser eliminada, tiene que ser sacada del medio, porque si no el músculo va a permanecer contraído. Esto es lo mismo que lo que pasa con un timbre. El timbre de una casa tiene un resorte, de manera que nosotros apretamos, ¿verdad? Ring, pero cuando soltamos deja de sonar. Si no tuviera ese resorte o si ese resorte está mal, apretamos y queda ring, soltamos el dedo y queda ring, ¿verdad? Que no es nada agradable. Si no sacáramos de acá, de este pequeñísimo espacio entre la neurona y la célula muscular, esa acetilcolina, así como la libera la neurona y la célula muscular la detecta, si esta acetilcolina no fuera destruida, sería como un timbre que queda permanentemente apretado, la célula muscular quedaría permanentemente contraída. Y esa es la función que viene a cumplir la enzima acetilcolinesterasa, gracias a su capacidad de muy rápidamente hidrolizar a la acetilcolina, hacer que la señal para la contracción del músculo tenga una duración muy pequeña. Después puede venir una segunda señal, por supuesto, pero cada señal tenga una duración muy pequeña.